Askyrukipan, takanitaki. Askyrukipan yatichiri. Askyrukipan. Waliki, paliantañani, ¿ya? Paliantañani. Takini, micrófono, cantesipam. Todos enciendan sus micrófonos. Paliantañani. Ya. Maya, paya, kimsa. Upah kolira puniwa. Upah cimahata puniwa. Kani puniwa. Ukamampi punataha. Upah kolira puniwa. Upah cimahata puniwa. Kani puniwa. Ukamampi punataha. Ya kita puniwa, acanya kiu cawai sarawai hewa, tatitu harus kani puniu kani mampi punata. Ya kita puniu, acanya kiu cawai hewa. Tatitu harus kani puniu mampi punata. Waliki kun hamasip tasa Yatichiri. Waliki yatichiri. Aski waliki. Armasitatu yaqaqutur apayaña. Yatichiri. Ya, checocha. Hisa, singakim. Yatichiri, primer clase en Saractas, ma palabra y para trabaling como algo así decías, una palabra bien larga. ¿Cuál era eso? ¿Puedes escribir para practicar? Arus kipta si pañana casa kipunira kispawa. Eso era. Ya, Sí, eso. vamos a escribir. Arus kip asip hanyanaka sakipunira kispawa. Arus kip asip asip hanyanaka sakipunira kispawa. Sí, eso es. Claro. Ya está. Muy largo. Eso van a practicar. ¿Y hay más palabras así en Aymara o no? Es único. Este es el más largo. Hay otros que son largos, pero no son tantos. Ruskip tasipha tasiphaña akasa nira kispawa. Creo que poco a poco sale. Ya, van a practicar, ¿ya? Bien, ahora sí, empezaremos la clase. Estamos viendo lo que son pronombres, nombres interrogativos, ¿ya? Ya, antes de empezar lo siguiente, están haciendo sus tareas muy bien, excelente. Sin embargo, la escritura hay que mejorar, ¿ya?
estamos aceptando, como es básico, entonces estamos aceptando, pero traten de mejorar, ¿ya? No sé, varias palabras con error. Y ahora, eso se debe a que en la primera clase o la segunda clase, en todo caso, no han puesto atención, ¿no? Entonces, me siguen escribiendo, por ejemplo, una palabra, yoga, ¿no? ¿Está escrito bien, sí o no? No, no está bien escrito. ¿Qué está Está mal? incorrecto, ya, Tichiri. La Está C mal la U y la U. y la C. Ya, la U. Entonces, en vez de la C, ¿qué debe ir? La K de querosene. ¿La K? ¿Así está bien? No, Q, ya, Ah, no, no, Tichiri. no. Lo contrario. Así La es. Q de queso. Ya, yoga, ¿no ven? Entonces, así, ese tipo de palabras, ¿ya? Entonces, tienen que ir ya perfeccionando. Tienen que ir acostumbrándose. Tal vez la costumbre en algunos casos, pero revisen, les sepas el cuadro fonético, tienen todo, ¿ya? Y tienen la grabación de la clase 2. En la clase 2 hemos abordado esto, ¿no ven? Claro, Entonces, pero esto se revisen. pronuncia, la U se pronuncia como O, ¿correcto? Exactamente. Las vocales hemos visto en la clase 3, los vocales alófonos, ¿no? Entonces, repasen eso, ¿ya? Entonces, la clase 2 y 3 para el tema de escritura. Ya. Otro detalle, mañana estoy en Perú, para los que son de Perú. Mañana voy a estar de 10 hora peruana hasta las 12:15 hora de Perú, ¿ya? Voy a estar entregando certificados de la segunda versión y algunos que querían aportar también, pues pueden el día de mañana, ¿ya? Muy bien, entonces con esos anuncios publicitarios vamos a iniciar la clase del día de hoy. Pronombres interrogativos. Hemos dicho, y eso es un error que se repite, ahora estoy revisando conversaciones que han escrito en la anterior versión, vamos a publicar como libro. Lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Utilizamos un sufijo sa, ¿ya? Esto sirve solamente para interrogativos, es decir, solamente sirve para conjugar con pronombres interrogativos. No sirve para otro, ¿ya? Pues, por ejemplo, decía, hay otro sufijo, por ejemplo, el ti. Existen otros más, ¿ya? El ti. Esto también es para hacer preguntas, pero esto trabaja con cualquier palabra, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, tataja, ¿no? Mi papá, ¿no ve? Entonces, si lo pongo esto, tataja ti, ya significa, es mi papá, ¿no ve? ¿Ve? Ya significa, ya es pregunta, pero este sufijo ti no es, no hay aquí en esta oración, digamos, no hay un pronombre interrogativo. Entonces, este sufijo trabaja con cualquier palabra menos los pronombres interrogativos. Entonces, no me pueden poner así, tatajasa, ¿no? Eso no significa nada, no existe. ¿Ya? Entonces, eso quiero que quede claro. Ahora estamos en pronombres interrogativos y los pronombres interrogativos para que realmente sean preguntas necesitan el uso de este sufijo sa. Y recuerden, este sufijo sa solamente para conjugar pronombres interrogativos. Con otra palabra no me sirve, no funciona. Con otra palabra se convierte en sufijo posesivo, ¿no? Nuestro. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces vamos a escribir los pronombres interrogativos. ¿Ya? Tenemos el kuna, que es el que, hiti, que hemos escrito el otro día, es quién, ¿ya? Pauka, que es cuánto, kauki, dónde, kunakata o kunapacha, esto es cuándo, kunata, ya están conjugados, pero sirve. ¿Por qué?
¿Algún pronombre interrogativo que me haya olvidado? Kunatsa. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, a ver, aquí voy a poner abajo ya, de tal forma que esté todo en conjunto. ¿Cómo? ¿Ya? Con jama. ¿Qué decía otro compañero? Kunasa. Kunatsa. Ah, ya. Kunatsa, kunata o kunatsa. Es su variante nomás. Ya. ¿Ya? Y además está conjugado nada más, ¿ya no? ¿Ya? ¿Algo más? Estos van a ser los principales pronombres interrogativos, ¿ya? Repito nuevamente, para que realmente sean preguntas, conjugamos con el sufijo sa, ¿ya? Todito, todos los pronombres interrogativos trabajan con el sufijo sa, Ta. ¿ya? Ahora vamos a aprender con este primero a hacer preguntas, ¿ya? Después así vamos a ir avanzando con cada uno de estos pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces, escribimos kuna. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Entonces, kunasa, ¿no? Pues más o menos se traduce como ¿qué es? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Kunasa, ¿qué es? ¿Ya? Kunasa, ¿qué es? ¿No? Ahora bien, ¿qué podemos preguntar? Todo, ¿ya? Por ejemplo, los voy a enseñar cómo preguntar el nombre, ¿ya? Entonces yo digo Juma. ¿Qué es Juma? Tú. ¿Qué es tú? ¿Ve? Juma es pronombre personal tú. Vamos a colocar el sufijo, o sí, sufijo na. Este sufijo na significa de, ¿ya? De significa. Entonces, en este caso, ¿qué estoy diciendo? Jumana, De ti. de ti. ¿Ve? Sí. Suti, esto es nombre, ¿ya? Nombre. Nombre. Sutima, a ver, ¿quién puede traducir qué significa esto? Kun. Tu nombre, tu nombre. Tu nombre. Tu nombre, ¿no ve? Sutima, tu nombre. Es sufijo posesivo, ¿no ve? El ma, ¿no ve? Les he hecho hacer ejercicios, todo, ¿ve? Para que no se olviden. ¿Ve? Entonces, en este caso, hasta aquí, por ejemplo, de ti, tu nombre, Ah. dice, ¿no ve? Sutima. Traducción literal, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Ya aumentamos kunasa. ¿Ya? Human sutimaj. Entonces aquí voy a colocar el sufijo ja con elición y aquí también con elición, ¿ya? Ahora, ese tema de la elición no hay una regla específica. Lo único que les puedo decir por el momento es que si la palabra no termina, es decir, está continuado por otras palabras, hay elición vocálica, pero no en la última palabra, ¿ya? Ahora hay algunos dicen, no, hay que escribir completo, ¿no? Creo que el otro día ya les he explicado esto, ¿no ven? Entonces, yo escribo como realmente se habla, ¿ya? Entonces, va a decir, Human sutimaj kunasa, ¿qué está preguntando? ¿Cuál es tu nombre? Exactamente. En realidad, la traducción literal sería, ¿qué es tu nombre? ¿No ve? Porque esto, kuna es qué, pero no preguntamos así, ¿no ve? O decimos, ¿qué es tu nombre? Rara vez, ¿no ve? Generalmente decimos, ¿cuál es tu nombre? ¿No ve? Entonces, lo interpretamos como, ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, claro. Piyatichiri. ¿Cuál Sí. es tu nombre? ¿No ve? ¿Ya? Entonces va a ser de esa forma. ¿Cómo respondo? Me pregunta, ¿cuál es tu nombre? Me dice, ¿no? Nayan. Naya, ¿qué es Naya? Yo. Yo. ¿Ya? Nayana, ¿qué estoy diciendo? Mi. De De mí. De de mí, ¿no mí, ve? de mí. Elición, Nayan,
Suti, ¿qué es suti? No. Nombre. Sutija, Sutija. Mi nombre. Mi nombre. nombre. Sutija, ¿no ve? Román. Ahora, esto sería la que me pregunta, esta sería la respuesta. Nayan Sutija Román. Ahora, en algunos casos, esto lo pueden fonetizar el nombre, ¿ya? Entonces, yo digo, Nayan Sutija Romanua. ¿Ve? Estoy fonetizando nada más, ¿ya? Por lo general, así se habla, ¿no ve? Entonces dicen, no dicen Max, ¿no ve? Maxichua, ¿no ve? No dicen Pedro, Piruti, ¿no ve? Pirutiwa, ¿no ve? No dicen María, creo que María sí, Mariagua, ¿no ve? ¿No ve? Entonces se fonetizan los nombres, pero no es necesario. Pueden aumentar, como en este caso esto, ¿no? O simplemente dejarlo ahí, como está, nombre propio. Nayan Sotejaj Martín, Nayan Sotejaj Juan, Nayan Sotejaj Gumercindo, ¿no ve? Entonces, no necesitan fonetizar, pero si es que quisieran siempre, entonces lo ponen aquí, la terminación wa, para poner la terminación wa, colocan algún vocal. Por ejemplo, digamos que mi nombre es Juan, ¿no ve? Pues Juan, no wa, ¿no ve? Simplemente fonetizo de esta forma. Ahora, si quieren, esto más pueden fonetizar, pero no es necesario, se va a tergiversar, ¿no ve? Entonces yo podría decir Aymara, ¿no? Juanua, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? Eso ya un poco de criterio, ¿ya? Ahora, esto no es la única forma de preguntar, ¿no ve? En algunas regiones preguntan, ¿no? Kuna satatasa, dicen, ¿no ve? ¿Han escuchado? Sigue, teacher. Entonces, la respuesta ahí, por ejemplo, si utilizan el satata, ¿no? O sata, pues nayaj, ¿no? Román, satatwa. ¿Ve? Cambia, ¿no ve? Diferente, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, por el momento vamos a aprender esto, el genérico, ¿ya? Después, ustedes nomás ya lo ponen el sata, ¿no? ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, Tichi, en alguna oportunidad escuché que preguntan como Kuna Sutimaj, ¿es válido o es incorrecto? ¿Sí? ¿Está bien? Solamente no está utilizando el pronombre personal. ¿No ve? Y esto al revés, ¿no? La estructura. Kuna Gracias. sutima. Ajá. ¿Ya? Yo te quiero una pregunta. ¿Cuál sería la forma, digo, lo formal y lo informal de la pregunta en ambos casos? Tal vez este sería el formal y el otro lo que también la variante, pero el formal, creo que no hay informal. Tal vez lo informal sería, ¿no? Yo le pregunto, por ejemplo, Daniela, Juman Sotimakunasa, ¿no? Entonces me dicen, Dayan Sotija, Daniela, ¿y de ti? ¿No ve? Esa tal vez, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Y ya Tichiri, y algunos dicen, Kamsatatas, Ah, ya, es otra variante también, ¿ya? Kamsatatas, viene de sata, ¿no? Ahora, sata es como, a ver, ¿cómo les traduzco sata? Es como, es su nombre más o menos, ¿no? Por ejemplo, Satawa, dice, ¿no? Entonces, se llama, ¿no? ¿Ya? también es Entonces, válido. Kamsatatasa, eso es, ¿cómo te llamas, más o menos? ¿Ya? O diría, ¿qué te dicen? ¿Está bien eso? Kamsatatasa. Kamsaptamsa sería eso, ¿no? ¿Qué te dicen? Ujú. Esto, Kamsatatasa, es ¿cómo te llamas así? ¿No? Para una segunda persona. ¿Ya? Es otra forma de preguntar el nombre. ¿Ya? Igual es una variación dialectal, entonces no siempre van a escuchar así como estamos aprendiendo, tal vez con satatas o kamsatatas o directamente sutimasti, ¿no? Entonces son variaciones que se dan a partir del lugar, de la persona con quien estamos conversando. ¿Ya? Hanat, Hanich, Hanaki. Ujú. No. No, ya Es que Tichiri.
Y aquí ¿Ya? van acá, Sutima cita, ya es muy diferente, pero Por ejemplo, con Sutima cita. cita. ¿Ya? ¿Qué Sería, significa eso? Dime tu dime tu nombre. nombre. Ajá. Exacto. Sutima cita. ¿Ya? Cita como una conjugación de saña, ¿no? Ya. Ahí sería Sutim cita, ¿verdad? Ya no, Sutim, exacto. solamente Sutim. Sutim city, ¿no? Ahora incluso, por ejemplo, ¿no? Sutim sit hilata, ¿no? Sutim sit hilata, ¿no? ¿Ven? Mm. Ahora, de esto algunos lingüistas dicen, no, se tergiversa y ya no se entiende qué quiere decir, ¿no? ¿Ya? Y eso pasa, les he dicho, ¿no ven? Cuando aprenden, cuando no es lengua madre, entonces ahí es complicado, ¿no? Pues pueden escribir todas las vocales, no hay problema, ¿sí? Igual se entiende, es exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente que en Aymara tiene más o menos la estructura del inglés, ¿no ven? Ese es demostrar el primer día, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, en inglés decimos White House, ¿no ven? Entonces, casa, o decimos blanca casa, ¿no ven? ¿Ya? En castellano no es casa blanca, y en Aymara igual es Hankouta, blanca casa, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, tiene más o menos similitud con el inglés, ¿ya? ¿Ya? Ya. Entonces, por el momento aprendemos esto y con el tiempo, con la práctica, ustedes utilizan las otras variantes, no hay problema, ¿ya? Human sutimaj kunasam, nayan sutijaj roman o romanua, ustedes ya verán la forma como utilizar, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Nayan Sutijaj Alexander. Walik, está bien. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, está claro. Muy bien, a ver, vamos a practicar. Edgar Quinto. Gilata Edgar. Aski Urukipan Gilata. Askuruki pana hilata yatichiri. Kamisaki Gilata. Awaliki hilata. Kuman Sutimaj Kunasa. Nayan sutikaj Edgar Quinto. Waliki Gilata Edgar. Hikisinkama. Haksinkama hilata Román. Waliki. Muy bien. Listo. Ya sabemos cómo preguntar nombre. Ahora, por ejemplo, yo le he preguntado a Edgar, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Y yo le he dicho, Román. Y si yo, perdón, yo le he preguntado y me ha dicho Edgar. Y si Edgar me quisiera preguntar, ¿no? ¿Y de vos cuál es tu nombre? ¿No ve? Entonces, para eso se utiliza este sufijo isti, ¿ya? Isti. Este es un sufijo, esto es en pregunta y significa y, ¿ya? Esto vamos a utilizar. Entonces, en vez de repetir nuevamente toda la pregunta, simplemente utilizamos isti. Entonces, ¿cómo digo? Juma, ¿no ve? Eso es tú, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, humana es de ti, ¿no ve? Entonces, edición vocálica y pongo el isti. Humansti, ¿qué estoy diciendo? ¿Y tú? Y de Y de ti, ¿no? ti. Ah, y de ti. Aquí estoy haciendo referencia a la pregunta anterior, ¿ya? Ya, a la pregunta inmediatamente anterior. Por ejemplo, yo le pregunté el nombre, después ya le he preguntado cuántos hijos tiene. Entonces, si yo digo Humasti, entonces ya estoy haciendo referencia a cuántos hijos tiene, no al nombre, ¿ya? ¿Ya? Ahora, en ese caso, por ejemplo, ni siquiera iría el sufijo nano, ¿eh? Ya. Entonces, para el nombre va a ir de esta forma. Humansti, ¿eh? Y de ti, ¿no? Se refiere al nombre, ¿ya? ¿Queda claro? Vamos a practicar, Sí. ¿ya? Alexander, aski haipokipan hilata, Aski Haipokipan Yatichiri. kamisaki hilata, Waliki Yatichiri. kuman sutimaj kunasa, Nayan Sutijaj Alexander. Humansti. nayan sutijaj roman,
Waliki Hilata Alexander, Kisinkama. ¿Qué sin cambio, Yatichiri? Muy bien, excelente. ¿Se ha entendido el ISTI? Nayampi, Yatichiri. A ver, Lucila, Aski Arumakipan Kuyakam, Aski Arumakipanay, Tata Yatichiri. Kamisaki Kuyakam, Waliki. Kuman Sutimaj Kunas Kuyakam, Nayan Sutija, Lucila Satatua. Lucilawa. Kuman Ya. Suti, Nayan Sutijaj Roman, Harur Kam Kuyakam. Karur Kamanay. Ya, Waliki. Estaba bien lo que has respondido. Lucila Satatua, ¿no? Está bien, ¿ya? Waliki. A ver, alguien ha levantado la mano. Ramiro creo que era. Casto Yatichiri. Aski Arumaki Panjilata, Aski Urukipanay, Tata Yatichiri. Kamisaki Hilata, Waliki Yatichiri. Humasti. Naya Ukaki para Kualekis Hilata, Human Sutimaj Kunasa, Naya Sutijaj, Zamiro Vicente. Satawa. Kualeki. Humasti. Nayan Sutijaj Roman, Waleki Hilata Ramiro, Hikisinkama, Kisin Kamay Yatichiri. Waleki, muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? Yatichiri, ¿se dice jaque sin cama o jiqui sin cama? ¿Es con ja o con ji? Hikisinkama, Hikisinkama. Ya. Gracias. Ya. Pai, pai. ¿Todo quedó claro? Ay, gracias, Pai. Ya, muy bien. Yatichiri, ¿Sí? la anterior compañera ha respondido, Nayan Sutima Satatua, esa palabra dice, Yatichiri, Ya, hace unos minutos aclarado, ¿ve? Solamente es variante. Es una variación dialectal, ¿no? Yo le podría preguntar, ¿Kuna satatasa? Te estoy preguntando, ¿cómo te llamas igual? Yo digo, Roman Satatua. ¿No ve? Entonces, es otra forma de preguntar. Es una variación dialectal nada más, ¿ya? ya, gracias, Yatichiri. Bien. Yatichiri, ¿Alguna otra una pregunta? respuesta que diga, dice Naya, Naya Suti Jaja. No le entiendo cuál es su pregunta. Existe una forma de responder así que diga Nayan Suti con H-A-X-A, Suti Jaja. Tienes que repasar la clase 2, ¿no ve? No existe la H solita, ¿no ve? Porque he La visto H así en una copia y ya está estaba mal. por eso preguntando. Ya. Hemos dicho, ¿no ve? La H ya está casada, ¿no ve? ¿Con qué letras? Con la letra P, con la letra T, con la letra Ch, con la letra K y con la letra Q. No puede ir con otra letra. No puede ir, por ejemplo, así me estás diciendo, ¿no ve? ¿Sí? O así tal vez, ¿no ve? No existe esto, H solita. Ahora tal vez hay error, ¿no? O tal vez esto está sin elisión, ¿no? Nayan sutijaja, está bien, aquí solamente estamos utilizando elisión vocálica. ¿Alguna pregunta? Una conversación de dos, ¿no? Yo le pregunto, me responde. Conversación de dos. ¿Queda claro? Es primera y segunda persona. Hanat Hanichan. ¿Quedó claro? Bien. Ahora, ¿qué pasa si ahí interviene una tercera persona? ¿Ya? Eso vamos a hacer. Por ejemplo, yo estoy conversando con Wilmer. Ahorita vamos a conversar, Wilmer. Y yo quiero preguntar, ¿cómo se llama tu papá? ¿No? Su papá llega a ser tercera persona. ¿No ve? Entonces, ahora vamos a hacer una variación para tercera persona. Entonces, ya no sería Kumana, ¿no ve? Tercera persona sería Jupana, ¿no ve? Ahora, yo no puedo decir de ti, perdón, de él, tu nombre, no puedo decir, ¿no ve? Entonces,
esto cambia a su, ¿no ve? Pa, ¿no ve? Sufijo posesivo, ¿no? Jupan, sutipaj, kunasa. Entonces, ¿qué hemos variado? Pronombre personal y sufijo posesivo. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Está claro, no ven? Para tercera persona vamos a cambiar el pronombre personal. Al Wilmer yo puedo decir, ¿no? Human, ¿no ve? Human sutimaj, ¿no ve? Kunas, ¿no ve? Así. Esto está bien para segunda persona. Humana, de ti. Sutima, tu nombre, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿No ve? Pero si yo quiero decir de una tercera persona, yo no voy a decir cuál es tu nombre. Voy a decir cuál es su nombre. ¿No ve? Tercera persona. Entonces, Jupan, de él, Sutipaj, ¿no ve? Kunas. Lo que está en negrilla nada más hemos cambiado, ¿ya? Jupan, Sutipaj, Kunasa. ¿Cuál es? Esto en este caso ya es, ¿cuál es su nombre? Ya estamos refiriendo a una tercera persona. La respuesta, no voy a decir Nayano, si estoy preguntando de él o de ella, de una tercera, entonces voy a decir Jupan, ¿no ve? Jupan, ¿no ve? Ahora, bueno, no voy a decir de él, mi nombre, ¿no ve? Su tija es mi nombre, ¿no ve? Entonces aquí también pongo pa. Jupan, Sutipaj, Juanoa. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se puede decir Jupan, Sutipaj, Juanitúa. Ah, ya, sí, no hay problema. ¿Ya? ¿Quedó claro la estructura? ¿Sí? ¿No? Sí. Hanaski o Yatichiri. Ya, muy bien. Ahora, como ya sabemos la familia, este pronombre personal vamos a cambiar por familia. ¿Ya? Por familia. Entonces yo digo, tata, ¿no ve? Ma, ¿no ve? Este ma es pronombre o sufijo posesivo. Tú, ¿no ve? A ver, ¿quién me puede traducir esto? ¿Qué significa? Tu Tatama. papá. De tu De tu papá. ¿no ve? Papá. Entonces estoy diciendo, ¿cuál es ¿Cuál es su el nombre de nombre tu papá? de tu papá? ¿No ve? Así a representar, ¿no? Y si me está preguntando, yo podría decir directamente nombre, tal vez, ¿no? Pero aprendamos de la forma completa y después ya con la práctica ustedes van a decir directamente, ¿no? Entonces yo voy a decir tatajan, ¿no ve? Ta, ja, ¿no ve? Mi papá, ¿no ve? Esto ya significa de mi papá. Sutipaj, ¿no ve? Juanuba. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Ahora, este tata cambiamos por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir de tu mamá. ¿Qué va a decir? Mamajan. Mamaman sutipaj kunasa, ¿no ve? Nana, mamahan sutipaj Lorenza, ¿no ve? Yo puedo decir, Gilaman sutipaj kunasa, Gilahan sutipaj Ramiro. Cuyacaman sutipaj kunasa, Cuyacajan sutipaj Elvira. ¿No ve? Suilcaman sutipaj kunasa, Haneo sulcanicti, ¿no? Después les enseño a ser negativos, ¿ya? Achilaman sutipaj kunasa, Achilahan sutipaj Manuel. Awichuman sutipaj kunasa, Awichuhan sutipaj Micaela, ¿no ve? Listo, ¿qué estoy cambiando? Solamente lo que está en verde, nada más, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, sí, Yatichiri, pero no nos enseñas negativos, puro positivos, ¿no? No, en negativo en el Sí. sentido, digamos, en el que, por ejemplo, yo te pregunto, ¿tienes tu enamorada? ¿No? Entonces, no, yo soy casado. Entonces, no, ¿no ve? No tengo enamorada, yo tengo mi esposa. ¿Me dejo entender? En ese tipo de negativos. ¿Ya?
O digamos, me preguntan, ¿tienes tu hermanito? Y yo no tengo hermanito, entonces no tengo hermanito, ¿no ve? Haneu sulcanicti, ¿no? Zapaquitua, ¿no? Alguna. Haneu sulcanicti, nau sulquirit, hanaya gilan ni cuyacanit, gilir gilan cuyacanito, ¿no? De esa forma. A eso me refiero en negativo, no en tema de negatividad, eso no existe. ¿Ya? ¿Vale que ya? Aliki, Yatichiri. Muy bien. Kitizarus kipaimun. A ver, chaco, Wilmer. Wilmer, acá está Hayam. Akan tua Yatichiri. Waliki. Aski urukipan hilatam. Askirukipan Yatichiri. Kamisaki hilata. Walik Yatichiri, humasti. Ukaki para waliki pones hilata Wilmer. Hilata human pokatsu timasti. Nayan Sutijaj Wilmer Luis Coyo Fernández. Ukau Yatichiri. Waliki. Pregúntame. Humansti Yatichiri. Nayan Sutijaj Roman Pairumani. ¿Cómo se tatua? Hilata Wilmer. Tataman Sutipaj Kunasa. Tatahan Sutipaj Ricardo Yatichiri. Mama Manstein. Mamahan Sutipaj Ignacia. Ignacia Satao. Waliki Hilata Wilmer. Hikisin Kama. Hikisin Kam Yatichiri. Waliki. Muy bien. Aquí igual hemos utilizado el isti, ¿no ve? Para la segunda persona, ¿no ve? O tercero, ¿no? Isti. Entonces, en vez de, ¿no? Aquí ya le pregunto, ¿no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿O cuál es el nombre de tu papá? ¿No ve? Me dice Ignacio. Entonces, después no voy a volver a preguntar, ¿puedo? ¿No ve? Pero no es así la práctica, ¿no ve? Entonces, no pregunto, mamá, su tipaj kunasa, ¿no? Entonces, yo directamente pregunto, ¿y de tu mamá? ¿No ve? Entonces, aquí lo pongo, mamá es mamá, ¿no ve? Mamá, ¿qué significa? Tu mamá. Tu mamá, ¿no ve? Mamá, mana. De tu mamá. Entonces yo digo, mamá mansti. ¿Qué estoy preguntando? De tu mamá. De tu mamá. Y de tu mamá. De tu mamá. ¿Ve? Aquí está haciendo referencia a la anterior pregunta nuevamente. Entonces, en vez de decir, mamá man su tipaj kunasa, yo le pregunto, mamá mansti, ¿no? Entonces, mamá han su tipaj Lorenz. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Yatichiri. Sí. Askirkipan. Yatichiri. Sobre los apellidos, ¿cómo se podía preguntar nombre y apellido? Ya, Pokat suti, Pokat es completo. Gracias, Yatichiri. Pokata. Completo. ¿Y cómo sería cuando hicimos en castellano, por ejemplo? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? No hay exactamente el apellido. No sé, eso debe ser aspecto cultural, ¿no? No hay esa palabra de apellido. Entonces, como en inglés podemos utilizar, ¿no? Wilamas sutimasti, ¿no ve? ¿Ya? Recordarán el origen de los apellidos, ¿no ve? Se remota a la época colonial, ¿no ve? Porque no nos hablaste. ¿Qué? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Encima eso más de. Ya. Anaskio Yatichiri. Ya, muy bien. Sus micros. Muy bien. Hasta aquí van a practicarme para el día, para la siguiente clase, ¿ya? Aquí vamos a terminar hoy día. Practiquen ahora, ¿ya? Practiquen con todo. Pueden cambiar todo, ¿ya? Por ejemplo, yo podría hacer una tercera persona lejana. Por ejemplo, yo le digo, Alexander, ¿no? De tu papá, su nombre, ¿cuál es? ¿No ve? Es cuestión de acomodar los sufijos y las palabras nada más, ¿no? Lo correcto sería achilamán, ¿no ve? ¿Ya?
pero yo puedo decir de otra forma, ¿no? El papá de tu papá, ¿cómo se llama? ¿No? Así más o menos, ¿no? Pero puedo utilizar con otros sujetos, con otros miembros de la familia. ¿Ya? Bien, van a practicar. ¿Ya? Alguien está practicando. Muy bien, Ignacia. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Antes de terminar la clase. Además, que te quiere solamente arumante, Cauquín Catasa. En Puno, Plaza de Armas, de 10 a 12:15, hora peruana. ¿Ya? ¿Plaza de armas? Sí, Plaza de Armas de Puno. Ya. ¿Ya? Ahí voy a estar mañana. ¿Ya? Pero después en la próxima también vas a viajar, ¿verdad? Sí, voy a estar en enero también. Estamos terminando un curso de Cosmovisión, entonces voy a mandar certificados, igual voy a ir a recoger y a recoger los libros de Aymara Intermedio voy a ir. ¿Ya? Ya, eso puede ser, porque yo vivo en Tacna y a la mañana no creo que pueda. No hay problema. En enero voy a estar. A mediados de enero o finales de enero también voy a estar. ¿Ya? Ya, genial. Me han pedido varios permisos para el día viernes y para el día lunes por tema de fiestas de fin de año. Vamos a retomar la clase el siguiente miércoles, ¿ya? Ya, entonces viajen, pasen bien su Navidad y nos vemos el siguiente miércoles. ¿Ya? ¿Cuál es Hayam? Ay, Que pase una feliz Navidad, Gilata Román. Waliki, Humana Kataki es Humaraki, ¿ya? Kisinkam, Waliki para Jala. Yatichiri. Aromanticam. Yatichiri, más tabi. Sí. Yatichiri, en la cultura aymara, ¿Qué se llama Gilata? ¿existe Navidad o no? ¿O no ha existido? No existe, ¿no? Los aymaras no eran católicos, ¿no ven? Y el tema del nacimiento de Jesús, todo eso es católico, ¿no ven? Pero hoy en día ya son creyentes también, ya son católicos, ya tienen, además todavía creen en su cosmovisión y también pertenecen a otras sectas religiosas, todo, ¿no? Ahora son politeístas los aymaras. ¿Cuál era, digamos, la religión de Aymara? En sí, la religión como tal era las creencias que se tenían respecto a sus, primero al sol, ¿no? Luego a lo que son sus huacas, sus achachilas, ¿no? Eso era. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese tema de, por ejemplo, el Aini, ¿no? Entonces, el Aini con la Pachamama, ¿no? Nadie abordaba el Félix Laime, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no puedo pedir nada si a cambio no he dado nada. Y eso, vean, eso se traduce según, eso se, ¿cómo decimos? Se manifiesta en nuestro cotidiano vivir, ¿no? Entonces, cuando tú haces algo bien a alguien, eso automáticamente, ¿no? Que hace bien a ti, es como el ¿no? Como decimos en castellano. ¿El karma? Karma, ¿no? El karma. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, en tema de los meses, ¿no? El mes de agosto, aquí ahora se ha mercantilizado y es otra cosa, ¿no? Entonces, todos hacen su mesita, ¿no? La Pachamama, ¿no? Ahora, ¿qué significa en realidad eso? El mes de agosto inicia lo que es el ciclo agrícola. Entonces, yo no puedo hurgar la tierra si previamente no he dado nada a cambio, ¿no ve? Entonces, es eso. Ahora es ya para otras cosas, otros fines tiene, pero igual, ¿no? Entonces, se mantiene más o menos eso, ¿no? Pero aunque se haya cambiado. Entonces, primero siempre está el Aini como tal, ¿ya? O sea, eso ya existía, porque yo leí un libro, se llama El secreto más raro, ¿ya? Y entonces ahí habla eso, ¿no? Que nosotros somos el producto de... O sea, primero tenemos que dar leña si queremos recibir calor, algo así. Ahí explica. Entonces eso ya en Aymara ya existía. Hace años. ¿No? Alguien el otro día decía, ¿no? Nosotros como aymaras tenemos nuestra propia epistemología, nuestro propio todo, ¿no? En realidad lo único que hemos hecho es que con la colonia nos hemos olvidado o nos han introducido mucho el conocimiento occidental. Entonces,
Es cuestión de recuperar todo eso. Y algunas cosas que tal vez ya no se puede recuperar, pero se puede de alguna forma, ¿no? ¿Ya? Bien. Walik, cuarto cueñan, ¿ya? Una pregunta, Lice, buen día, Lice, igual una pregunta. A ver, ¿cuáles son sus preguntas, Teresa? Buen día, licenciado. Sí, es la primera clase que estoy asistiendo y no sé si me podía compartir el documento que ya han avanzado, licenciado. ¿Ya? Más que el documento, las grabaciones tienen que ver desde la primera grabación, ¿ya? ¿Y eso dónde lo puedo ubicar? Sí, pues desde la primera grabación me interesa la Aymara y por eso le estoy pidiendo ese documento. Ya. La grabación. En el grupo voy a volver a compartir. En grupo 2 estás, ¿no? Sí, recién hoy día me he interesado, he entrado y sí. Ya, muy bien. Listen, por mi parte. Sí, Fabiola, ¿o quién era? ¿Lucila? Lucila, sí. Listen, escuché una cita para el día de mañana. ¿Es para adquirir algún libro? Ah, para Puno, ¿sí? ¿Qué libro se va a adquirir o cuál es? En Puno. Mañana voy a estar en Puno. Ahí decía, algunos querían hacer el aporte, ¿no ven? Para el tema de certificado. Sí, entonces, ya. para los que están en Puno, si es que quisieran, voy a estar en Puno. Simplemente de esa forma. Porque voy a estar entregando certificados de Aymara básico e intermedio de las anteriores versiones, ¿no? Ah, ya. ¿Y cuánto está? ¿Vas a llevar libros también? Sí, ahí me van a entregar mañana. Voy a recoger libros de Aymara básico. Ya. ¿Y cuánto está el costo, Listen? ¿Es el curso, el costo del curso? No, tienes que repasar la información. El curso en sí es gratis, hemos dicho, ¿no ven? Pero gratis, asistas a todas las clases, todo, es gratis. Pero si quieres certificado, tiene un costo de 20 bolivianos aproximadamente, son $4 para el exterior, ¿ya? Equivalente. Porque yo me he inscrito con 45 bolivianos para Aymara y 60 para inglés, a 65. Ah, ya, entonces en el caso suyo no es conmigo, sino es con don Edgar, ¿no ve? Ay, no me acuerdo, no. Yasmani es, Yasmani. A nombre de Yasmani me dijo. Ah, no. A ver, me escribes al interno. Ya, es en el grupo 4. En el grupo 4. Hoy día recién me incorporaron, igual recién me incorporé hoy. Grupo 4. Solo hay WhatsApp. 2 grupos. No sé qué grupo 4 dice. Somos, no sé cuántos. A ver, me escribes al WhatsApp, ¿ya? Grupo 2, Aymara B4 dice. Ah, ya, está bien entonces. Ya, entonces nada que ver, el suyo es con don Edgar, ¿ya? Ah, ya. Nada que ver. Ya, ¿Qué quiere? ¿Qué hora estarás por Desaguadero? Para, tal vez un familiar te puede recibir. A ver, en Desaguadero voy a estar tipo 7 hora peruana. Ya. Mejor regresando porque vas a regresar ya con libros, ¿verdad? Sí, con libros voy a regresar a eso de las... Ya te quiere una pregunta, por favor. 2 de la tarde, hora peruana más o menos. 3 de la tarde, hora boliviana. Y en Bolivia dicen en el Alto de La Paz. A ver, vamos a convocar, debo algunos libros todavía, algunos, y también al interior no he mandado todavía. ¿En La Siguiente Paz? semana, ¿ya? Ya programamos. Les comunico en el grupo, ¿ya? Ya. Sí, Fabiola. Una consulta. Soy de una provincia y estoy en las clases de principio, pero quería saber sobre el certificado. Si se puede todavía depositar. Sí, se puede. En Bolivia, ¿no ves? Sí. Ya, gracias a ti, Chile. Ya, choco chalinda ya, ni micrófono tandesi tam maya vaya kimsa. Kupah kolila hapuninwa, kupah cuimah hapuninwa, hani puninwa, kupah kolila hapuninwa, kupah cuimah hapuninwa, hani puninwa. Ukamampi munata Nyaki katika puliuka
Kama jutir miércoles cam, ¿ya? Jutir pacha urcam.